Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Primeramente dándole gracias a Dios porque nos ha permitido ver la luz del nuevo día. Gracias a Él por el aliento de vida. Por eso hoy los saludo con esa alegría, con esa fortaleza a ese pueblo maravilloso que está allá al frente. Los saludo muy cordialmente para que sigamos escudriñando la palabra del Señor y sigamos fortaleciéndonos en ella, creciendo en ella, viviendo en ella, el amor y la armonía de Dios. Y por eso yo los invito a cada uno de ustedes, sigamos los pasos de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar qué es la gracia, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe y nos dé el entendimiento. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote orientación, pidiéndote permiso para escudriñar tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar el tema ¿qué es la gracia, Señor? Te pido, Señor, que nos des sabiduría, Señor, para que el pueblo de Dios sepa y conozca la verdad de tu palabra, Señor. Oriéntanos, Señor. Guíanos, Señor, para que cada día nos fortalezcamos en tu palabra, Padre amado. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estudiar qué es la gracia. Es un tema muy resaltante, muy conocido por cada uno de ustedes, para que entendamos qué es la gracia. Y la palabra me dice, en la Biblia la gracia es un don de Dios que se permite a la persona ser salva del pecado y de la muerte. Se trata de un poder habilitador y sanación espiritual que proviene de la misericordia y el amor de Jesucristo. La gracia es un don gratuito de Dios que se recibe en el bautismo. Cuando yo me bautizo, estoy naciendo de nuevo, cambio de nuevo a través de Cristo Jesús, porque me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el tema que hoy vamos a estudiar, ¿qué es la gracia? Es un regalo de Dios, y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 me dice lo siguiente: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Somos salvos por Cristo Jesús, porque Él murió por cada uno de nosotros. El tema que hoy vamos a estudiar va a ser de pura gracia. ¿Qué es la gracia? Hemos estudiado otro tema muy importante y muy resaltante, como el tema que estudiamos la semana pasada. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para entender esos temas vamos a estudiar hoy qué es la gracia, dónde se originó la gracia, para qué fue diseñada la gracia, para qué sirve la gracia, en la formación como Dios nos habilita en el verdadero amor de Dios. Ahora, la gracia es un regalo de Dios, y esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahora, fíjese usted cómo cuando estudiamos el siguiente versículo, que es muy importante resaltarlo, el versículo 9 de Efesios capítulo 2, no por obra para que nadie se gloríe. Cuando estudiamos el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que anduviésemos en la obediencia. Por eso Cristo Jesús, cuando vino a salvarnos de la muerte eterna y del pecado. Y por eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, fíjese usted cómo Dios nos habla en la formación, cómo nos lleva al conocimiento de la verdad y del amor. Ahora, ¿dónde se originó la gracia? La gracia se originó en la mente de Dios.
¿Dónde se originó la gracia? La gracia se originó en la mente de Dios. Y cuando estudiamos a Romanos 3:24, fíjate lo que nos dice Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que nos dice Romanos. Romanos nos habla, aquí el hermano Pablo nos habla de siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Él es el que vamos a alcanzar la salvación, porque Él representa la gracia. Cristo Jesús representa la gracia. Ahora, cuando estudiamos a Mateo 25:34, ve lo que me dice Mateo. Mateo 25:34. Aquí está. Mateo 25:34 y me dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan preparado para la salvación cuando el hombre cayera en el pecado. Mucho antes de Dios de hacer este mundo, ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre, cuando el hombre cayera en el pecado. Ahora fíjese usted lo que nos dice Salmo 45, versículo 2. Vamos a estudiar Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, hermanos. Por la gracia de Jesús, somos bendecidos por la obra de Él. Y cuando nosotros seguimos sus pasos en la obediencia, alcanzamos la gracia espiritual. Fíjate usted lo hermoso y lo bello que es. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, hermano. Fíjese usted lo maravilloso cuando Dios derrama esas bendiciones. Derrama el amor puro para que el pueblo de Dios esté bendecido en la obra del Señor a través de la gracia de Cristo Jesús. Porque estamos en la obediencia de la palabra del Señor y vivimos la armonía y el gozo del amor de Dios. La gracia se originó en el concilio de paz. Reunidos el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se reunieron en el concilio de paz, los tres. Se reunieron antes de la fundación del mundo, para que cuando el hombre cayera en el pecado, ahí estaba la gracia para salvarlos. Y fíjese usted, esa reunión que tuvieron ellos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el concilio de paz, reunidos los tres para la salvación del hombre. El amor puro de Dios, el amor puro de su Hijo y el amor puro del Espíritu Santo. Es la formación de Dios. Ese es el gran misterio. Cuando Dios en el cielo nos revele ese gran misterio tan bello y tan hermoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reunidos los tres para darnos la gracia cuando el hombre cayera en el pecado. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fuera hecho carne era Cristo Jesús, representando la palabra de Dios. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba la formación de Dios, preparando la salvación para el hombre cuando cayera en el pecado. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre. Ahora, cuando estudiamos ahí mismo Juan capítulo 1, versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, vamos a estudiar esta parte del tema del versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés. Cuando Dios le entrega a Moisés las 2 tablas de piedra, eso representa los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es acusarme ante el Padre, porque es el que me acusa ante el Padre. ¿Por qué me acusa? Cuando yo estoy en la desobediencia. Entonces, Dios envió a su Hijo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Entonces, eso lo resaltamos en Juan, en el capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la voy a obtener yo es a través de Cristo Jesús, pero obedeciendo el carácter de Dios, para yo vivir bajo la gracia. El estudio que tuvimos la semana pasada se trataba, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando yo estoy bajo la gracia, es porque yo estoy en la obediencia. He alcanzado la gracia espiritual. Cuando yo estoy bajo la ley, es porque estoy viviendo una vida desordenada. Vivo una vida de placeres y me he alejado de la gracia. Por eso la ley me acusa y estoy bajo la ley en ese momento. Pero cuando yo dentro, en la ordenanza, en la formación, en la obediencia, alcanzo la gracia, la que Cristo Jesús nos enseñó. Por eso la vida nos lleva a nosotros a reconciliarnos con nuestro Padre a través de Cristo Jesús. Ahí está la gracia, hermano. Es la formación de Dios. Es la vida de la formación, de la vida de la obediencia. Cuando nosotros alcanzamos esa vida de obediencia y de formación espiritual para vivir la dicha y la felicidad en Dios Todopoderoso, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que vivamos esa armonía y ese gozo, esa sabiduría en mi vida, que es la formación de Dios. Por eso tenemos que vivir una vida de santidad, de amor. Muchos dirán, es imposible vivir una vida de santidad. Yo les digo que nada es imposible. No es nada imposible si tú te propones a obedecer el carácter de Dios, si tú te propones a obedecer la ley de Dios, porque Dios vino a enseñarnos a obedecer la ley a través de Cristo Jesús, que nada sea imposible para obedecer. Y muchos me dirán, pero Jesucristo lo logró porque era Dios. Déjeme decirle, hermano, que cuando Él vino a este mundo, Él se despojó de su poder y vino en carne y sangre como nosotros. Vino en carne y sangre como nosotros. Y Él tomó esta naturaleza caída y la llevó con Él y venció en la cruz del Calvario. Entonces, nada es imposible cuando uno se propone. Lo que tenemos que pedirle a Dios es a través de la oración que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento para que nuestra mente, para que nuestro cuerpo cambie. Si tengo una mente perversa, una mente llena de cosas malas, a través de la oración, cuando tú le pides a Él en una oración sincera,
que lo limpie, el que lo purifique. Él te cambia, Él te hace una persona distinta. Pero todo depende de ti, hermano. Si tú quieres cambiar tu vida, dejar de, por lo menos si tú eres una persona que le gusta tomar mucho licor, si tú eres una persona que le gusta parrandear mucho, le gusta disfrutar los placeres de este mundo, claro, hermano. Por eso que hay muchas personas que dicen, no, yo en esta religión me siento cómodo porque aquí no me prohíben nada. Pero no es que te prohíba nada, es la palabra. Es la palabra. Para tú vivir en una ordenanza de obediencia, es la palabra de Dios. Es la formación de Dios. Que vamos a vivir una vida de santidad, de amor y de pureza. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Es a través de la obediencia, orando, pidiéndole al Padre que nos dé gracia, que nos limpie, que nos purifique, para que nosotros alcancemos la gracia espiritual, para vivir la armonía y el gozo del amor de Dios. Hermano, muchos dicen que es imposible obedecer la ley. Yo le digo que no es imposible cuando tú te propones, cuando tú decides ser un hombre distinto. Yo les voy a poner un ejemplo. Si tú eres un fumador de cigarro y te fuma, qué sé yo, te fuma 2 cajas, 1 caja diaria, ¿verdad? Tú sabes que al fumar cigarro te está dañando tu organismo, tu cuerpo, te lo está dañando, te estás enfermando. Pero si tú te propones a dejar el cigarro, todo es que tú te propongas, que ponga una voluntad propia. Así es la ley. Si tú te propones a obedecer la ley, como lo dice su palabra, va a alcanzar la gracia espiritual, porque la ley lo que hace es llevarme a Cristo en la obediencia, porque la ley lo que hace es acusarme ante el Padre. Si tú sabes que beber aguardiente es pecado, y eso lo dice Gálatas capítulo 5, del versículo del 16 en adelante. Mira lo que nos dice el versículo 16, en Gálatas capítulo 5. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es cuando tú te empiezas a beber caña, a beber aguardiente, a fumar, a endrogarse, a andar con distintas mujeres, vivir los placeres de la vida. Esos son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros tenemos la naturaleza caída y eso me impulsa a mí a pecar. ¿Ok? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Por qué se oponen entre sí? Para que no hagáis lo que queréis. Ahora, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Cuando yo estoy guiado por el Espíritu Santo, no estoy bajo la ley porque estoy en la ordenanza, estoy en la obediencia de la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, decisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho. Antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese usted. Entonces, una persona que vive esa vida no va a heredar el reino de Dios. Se aleja de la gracia. Por eso es que Dios nos invita a nosotros que nos mantengamos firmes en la obediencia. ¿Para qué? Para vivir bajo la gracia, mas no bajo la ley. El estudio que tuvimos la semana pasada se trataba de eso. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el estudio de esta semana se trata ¿qué es la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? ¿Dónde se originó la gracia? Para que tengamos idea qué representa la gracia. Ahora, entonces, cuando estudiamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8,
Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, Dios nos está invitando a nosotros que nos mantengamos firmes en la obediencia. Porque mira, hermano, es triste lo que nos dice la palabra aquí, que no estemos escritos en el libro de la vida. Cuando no estamos escritos en el libro de la vida es porque andamos una vida de perdición. Nos hemos alejado de Dios. Entonces, Dios los invita a cada uno de ustedes que su nombre aparezca en el libro de la vida. Cuando tu nombre aparezca en el libro de la vida es porque usted está en la obediencia, está alcanzando la gracia espiritual para el amor verdadero de Cristo Jesús en la vida cotidiana, en el verdadero amor de Dios. Alcanzando la gracia vamos a vivir una vida de santidad, una vida de formación. Y eso es lo que Dios nos está invitando a nosotros, a que sigamos esa vida de obediencia. Ok, fíjate lo que nos dice: la gracia se originó en la mente de Dios para la salvación. ¿Dónde se originó la gracia? En la mente de Dios para la salvación. Porque Dios ya tenía un plan preparado antes, mucho antes de la fundación del mundo, para cuando el hombre cayera en el pecado. Fíjese usted lo bonito y lo hermoso, lo que es el amor de Dios para nosotros. Por eso que tenemos que honrarlo, glorificarlo, a Él, a nuestro Padre Creador. A Él le debemos la gloria y la honra, seguir el camino de la obediencia. Por eso Él nos está enseñando cómo nosotros debemos amarlo, quererlo. Todos los días, orar, pidiéndole perdón a nuestro Padre por nuestros errores, por nuestro pecado. Cuando nosotros doblamos rodillas a Él, a nuestro Padre Creador, porque a Él es que le debemos tener temor. Y cuando nosotros le tenemos temor y obedecemos su palabra, alcanzamos la sabiduría y el gozo del amor de Dios. Eso es lo más hermoso, hermano. Vivamos esa vida de obediencia. Vivamos esa vida. Todos son una formación en la cual tenemos que vivir paso tras paso, seguir el camino de la obediencia y comer Biblia, hermano, comer Biblia. Comer Biblia es comer la palabra de Dios. Comer Biblia es comer la palabra. Comer Biblia es comer el pan de la palabra del Señor para que nosotros vivamos el gozo, el amor, la pureza del amor de Dios. Eso es comer Biblia, hermano. Comer la palabra. Yo los invito a ustedes, como lo dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:20. Si yo toco la puerta y alguien me abre, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Qué va a cenar Dios con nosotros? Es la palabra, es comer la palabra, porque la palabra es pura. El pan de vida es la palabra del Señor. Vivirla y tenerla para el gozo verdadero del amor de Dios. Hermano, por eso que Él cada día más nos invita a nosotros. Vivamos esa experiencia, lo que Él nos dice a nosotros. Y cuando estudiamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, ve lo que me dice, mira. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación, por amor a vosotros, hermano. Fíjese usted el amor tan grande de Dios para vosotros, porque Dios nos ama tanto a nosotros. Él quiere que tú y yo y todos nos salvemos, que nadie se pierda, hermano. Busque de Cristo Jesús, porque Él te ama, Él te quiere, Él quiere que tú te salves.
que viva una vida de obediencia, de amor y de pureza. Cuando nosotros alcanzamos la gracia espiritual para vivir la armonía y el gozo del amor de Dios. Vamos a estudiar a Judas. Judas, en el versículo 4 y 5. Recuerden de que Judas tiene un solo capítulo. Ok. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Fíjese usted lo que nos dice este versículo. Hay muchas personas que utilizan la gracia como un libertinaje. Entonces, cuando una persona usa la gracia como un libertinaje, se está alejando de Dios, se está alejando de la salvación. Porque la palabra me lo resalta aquí en Judas, en el versículo 4, en el capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Ahora cuando leemos el versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo que habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, hermano. Por eso, hermano, Dios ya tiene un plan preparado para cada uno de nosotros, que fue a través de Cristo Jesús. En Él vamos a alcanzar la gracia. Pero si tú vas a utilizar la gracia como un libertinaje, déjeme decirle, hermano, que no va a lograr la salvación, porque está utilizando la gracia como un libertinaje. Está como niño frutante, está de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Está con Dios y a la vez está con el enemigo. Está con Dios y está con el diablo. Entonces, la palabra es clara, la palabra es sincera. La gracia representa la obediencia. La gracia representa a Cristo Jesús. La gracia representa la salvación. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a alcanzar la gracia. Pero vivir en la armonía y en el gozo de Dios, en la formación de Dios. Cuando estudiamos a Judas, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, ve lo que me dice. Lo que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, que es la formación de Dios. Vivir la armonía y el gozo de la palabra del Señor. Porque yo vivo, resalta el amor de Dios en la vida cotidiana, de la vida familiar, en la vida del ser que ama a Dios de corazón. No viviendo una vida desordenada, sino viviendo una vida ordenada en la formación de Dios. Por eso, si tú vives una vida desordenada, déjeme decirle, hermano, que te estás alejando de Dios, porque Dios quiere que tú seas un hombre de obediencia hacia el Padre, porque la palabra me lo resalta y me lo dice, lo que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, que no tienen al Espíritu, están lejos de la salvación, porque no tienen el Espíritu de Dios en su corazón.
y vive bajo los deseos de la carne pecaminosa. Vive bajo los deseos sobre la carne pecaminosa, sobre la carne que lo lleva al pecado, porque no toman el primer paso de obediencia para alcanzar la gracia espiritual, porque la ley los acusa ante el Padre. Y en ese momento están bajo la ley, mas no bajo la gracia. Ahora, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Dónde vamos a alcanzar la vida eterna? Es en Cristo Jesús, en la obediencia, hermano, que es la gracia espiritual. Para yo vivir bajo la formación de Dios en la gracia, el regalo de Dios que Dios nos dio a través de su Hijo amado. Hermano, por eso, para que nosotros entendamos qué es el amor de Dios, aquí te lo voy a explicar. ¿Para qué fue diseñada la gracia? Aquí está el amor de Dios. ¿Para qué fue diseñada la gracia? Para la salvación. Aquí está el amor de Dios para sus hijos. Porque a través de Cristo Jesús alcanzamos la gracia espiritual. Por eso, ¿para qué fue diseñada la gracia? Para la salvación. Por eso tenemos que vivir esa armonía, hermano. Vamos a estudiar Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Efesios. Me dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Sin mancha. Por eso, Él nos está diciendo el amor puro de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, pura gracia, porque la gracia representa el amor puro, sin mancha. Por eso aquí él me lo explica en Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha. Esa es la gracia espiritual. Porque la gracia espiritual representa el amor puro de Dios en la formación, hermano. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Pasamos a ser hijos de Dios en la obediencia cuando nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Mira, ve lo maravilloso, lo hermoso que es el amor de Dios. Por eso, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia representa el amor de Dios, representa la formación de Dios. Hermano, mira, esto es tan grande el amor de Dios, porque Él nos ama tanto a nosotros. Y por eso el amor representa la vida. El amor representa la felicidad. El amor representa la armonía de Dios. La gracia de Dios es el fundamento para alcanzar la salvación, hermano. Es una vida llena de fundamento. Por eso, la gracia de Dios es el fundamento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es el verdadero amor de Dios para sus hijos. Cuando andamos en la verdadera obediencia de su palabra, hermano. Ahí vivimos la armonía y el gozo del amor de Dios. Cuando andamos en la verdadera obediencia, hermano. Vivir la vida
en el amor de Dios. Ahora vamos a estudiar para que tengamos idea cómo Dios nos habla del amor y de la pureza. Vamos a estudiar a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjese usted, porque mira, la palabra es clara. Juan aquí lo está resaltando. Aquí dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque la gracia no está en él. Ahí la ley lo está señalando. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, la gracia no está en mí. Yo estoy en ese momento bajo la ley, porque aborrezco a mi hermano y en mí no puede haber odio, no puede haber nada, porque tiene que vivir el amor, la pureza del verdadero amor de Dios en mi corazón. Porque si yo amo a Dios, amo a mi hermano. Pero si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿está Dios en mi corazón? De ninguna manera. Por eso tenemos que amar, un amor sincero, puro, para que la gracia derrame en mí, sea la gracia pura. Eso es la gracia. La gracia es la salvación, la gracia es la formación. La gracia representa el amor. El amor. Por eso, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando son reflejados en dos, ¿verdad? ¿Qué representa? De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Mateo 22, versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios es la armonía y el gozo. Y el amor al prójimo es la felicidad, es el amor. Entonces, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿estoy obedeciendo la palabra del Señor? Para nada. Porque si yo aborrezco a mi hermano, yo estoy desobedeciendo a Dios. Y no voy a alcanzar la gracia porque la ley me está señalando. Hermano, así de sencillo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir una vida de gozo y de felicidad? Es alcanzando la gracia espiritual, formada en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros vimos y diseñamos, ¿para qué fue diseñada la gracia? La gracia fue diseñada para la salvación. Cuando el hombre cayera en el pecado, cuando el hombre desobedeciera a Dios. Entonces, cuando estudiamos a 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, aquí me lo está resaltando. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, aborrece a su hermano, entonces, ¿para qué fue diseñada la gracia? Para la salvación. Pero en este caso, si yo estoy aborreciendo a mi hermano, ¿voy a alcanzar la gracia? De ninguna manera. Más bien la estoy rechazando. Porque cuando yo aborrezco a mi hermano, hay odio entre la familia. Ahí la gracia no está. Ahí está es la ley que lo están acusando a cada uno de ellos. Entonces, por eso que la ley me acusa ante el Padre. Para yo vivir la gracia, tengo que ser obediente. Para vivir la armonía y el gozo de la palabra del Señor. Eso es vivir en gracia. Vivir en felicidad, vivir en alegría. Eso es vivir en gracia. Amarnos entre hermanos y querernos entre hermanos. Eso es vivir bajo la gracia, en el amor puro de Dios. El estudio de la semana pasada se trataba, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué representa estar bajo la gracia? Bueno, estar en la obediencia. De eso se trata, porque estos son temas que yo lo vengo explicando y desarrollando para que el pueblo de Dios conozca la verdad. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios, en la obediencia. Pero ¿cómo vamos a alcanzar la gracia? Es obedeciendo la palabra del Señor, es viviendo la armonía y el gozo del amor de Dios,
Por eso que tenemos que vivir la armonía, el amor puro de Dios en nuestro corazón. Seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Seguir el ejemplo de Él. Porque Él es gracia. Él es salvación. Él es vida. Porque si yo rechazo la gracia, estoy rechazando la salvación. Si yo rechazo a Cristo Jesús, estoy rechazando la salvación. Si yo rechazo el bautismo, si yo no me quiero bautizar, estoy rechazando la salvación. Hermanos, es claro lo que Dios nos habla en su palabra, por eso tenemos que obedecerlo. Obedecerlo. Cuando usted toma la decisión de bautizarse, déjeme decirle que por ahí me han preguntado, García, pero es que a mí me bautizaron siendo un niño. Yo le he dicho, hermano, usted tomó la decisión. Usted cuando era un niño de 9 meses, de 1 año, usted tomó la decisión de bautizarse. Usted tomó la decisión de bautizarse, buscar a Cristo Jesús, porque déjeme decirle, un niño, ¿qué pecado puede tener? Ningún pecado. Entonces, si usted tomó la decisión, siendo un niño, ese bautismo no es válido. El bautismo válido es como Dios nos habla en su palabra. Cuando estudiamos a Juan en el capítulo 3, ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, el nacer de nuevo es vivir en Cristo Jesús, en la obediencia. Cuando yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermano, yo le voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Morir 2 veces y nacer una sola vez? ¿O nacer 2 veces y morir una sola vez? ¿Cuál de todos prefieren? Vamos a ver. Quiero que me lo digan ustedes en mensaje. ¿Cuál de estos dos prefiere usted? ¿Morir 2 veces y nacer una sola vez? ¿O morir una sola vez y nacer 2 veces? ¿Cuál de estos dos prefiere? Pues, entonces, por eso que la palabra nos dice. ¿Cuál fue el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 en el libro de Juan? Cuando ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Maestro, ¿acaso uno siendo viejo va a ir al vientre de la madre nuevamente y nacer? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Nacer de agua y de espíritu para alcanzar la gracia de Dios y para alcanzar el reino de Dios, para ser salvo. Ahí se la dejo para investigación, para que ustedes investiguen. Y dame la respuesta por mensaje. Y yo te la respondo a cada uno individualmente para que entiendan qué es lo que Dios nos está hablando. Por eso la gracia es la salvación a través de Cristo Jesús. La ley lo que hace es condenarme ante el Padre, porque la ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús a la obediencia. Bueno, pueblo de Dios, yo le doy gracias a Dios por este tema tan maravilloso que estudiamos hoy, lo desarrollamos y bueno, cada día más uno se nutre en el verdadero amor de Dios. Será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra del Señor para llenarnos de amor y de armonía, vivir en el amor de Dios. A cada uno de ustedes yo los invito a que escudriñe la palabra del Señor, que se fortalezca en la palabra del Señor para que viva la armonía y el amor de Dios en su corazón. Bueno, será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra de Dios. Yo le digo hasta luego y bueno, eso sí, hermanito, suscríbete y dale me gusta para seguir subiendo temas de importancia de la palabra de Dios. Bye bye, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.